¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esta es la versión 29 de SPSS, ¿ok? Es una versión de las más nuevas, pero no hay mucha diferencia entre una versión y otra. Algunos colores en la barra de herramienta, algunos cambios, pero el proceso es el mismo. Esta es la hoja de vista de variables del SPS, fíjense, y tenemos una vista de datos también, ¿ok? Tenemos una visión general. En este momento no funciona porque no hay datos, no hay variables. Vamos a introducir datos, variables en SPSS. ¿Cómo lo hacemos de la manera más eficiente? ¿Cómo lo hacemos? Pues de eso se trata este tutorial. Espero que te guste, y si es así, dale un like, y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Fíjense ustedes que la hoja, vamos a llamarla hoja, aquí en lista de variables es donde nosotros empezamos a agregar variables, ¿ok? Fíjense que tenemos un nombre. Este nombre que está aquí es el nombre de la variable. Este tipo, esta columna tipo, es el tipo de variable. Fíjense que hay varios tipos de variables: numérico, coma, punto, notación científica, variable de fecha, de moneda, dólar o cualquier otra moneda. En este caso, casi siempre nosotros utilizamos la variable numérico, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepamos eso. Esta anchura que tenemos aquí, ¿ok?, viene a ser los dígitos que tiene la variable, ¿ok? La anchura. Fíjense que yo le puedo dar cualquier anchura. En este momento no funciona porque no hay una variable identificada, pero se refiere a los dígitos que tiene la variable. Igualmente los decimales. Fíjense que las variables, tenemos variables cuantitativas y tenemos variables cualitativas. Las variables cuantitativas son escalar y las variables cualitativas son categóricas. Las variables categóricas se dividen entre ordinales y nominales. Estas variables no tienen decimales, ¿ok? Las variables cuantitativas, que se dividen en discretas y continuas, pues sí pueden tener decimales, y las tienen las variables cuantitativas. Por ejemplo, el peso, la temperatura, la presión, ¿ok?, la estatura de una persona son variables que tienen decimales, porque cuando hablamos de temperatura puede ser 20.5 grados Celsius. Cuando hablamos de presión puede ser 3.57 psi. Y si hablamos de estatura de una persona, pueden ser 1,87 m, un jugador de básquetbol. Estas son variables continuas, cuantitativas continuas, y las discretas no tienen decimales. Hablamos del número de hijos, número de vivienda, número de pobladores en una localidad. Son números enteros, ¿ok? De tal manera que a esto se refieren los decimales. En etiqueta es ampliar la definición de la variable. Lo que escribimos aquí, ¿ok?, es aclarar de qué se trata la variable, ¿ok? Aquí en valores, fíjense ustedes que las variables cuantitativas no adquieren valores porque ya tienen valor en sí ya. Pero las variables cuando son variables categóricas, cualitativas categóricas, y nosotros las clasificamos en ordinales y nominales, es porque le asignamos un valor a una variable cualitativa, a una variable categórica. Por ejemplo, una variable nominal, categórica nominal, es el sexo. Le podemos asignar un valor al sexo femenino o al sexo masculino, y fíjense que sale esta ventana y nosotros aquí vamos anexando, ¿ok?, los valores con sus etiquetas que le estamos dando a esa variable. ¿Estamos claros? Valores perdidos. Esto se refiere a valores desconocidos o datos sin recopilar o que se introducieron mal
en nuestra base de datos. Por ejemplo, en una encuesta a alguien se le hace una pregunta y no la quiere contestar, ese es un valor que no se recopiló, ¿ok? O a veces las personas, cuando es, por ejemplo, el estado civil, ¿ok? Y pone otra cosa, y nosotros lo tenemos registrado en nuestra base de datos como soltero, casado, divorciado, viudo, y pone otra cosa y ese valor no está registrado, ¿ok? Es un valor desconocido porque no lo tenemos identificado. En cuanto a la columna es el ancho, ¿ok?, de la variable, pero en vista de datos. Fíjense que si yo me voy a vista de datos, ¿ok?, y yo le doy a la variable, aumento su anchura, esto se me va a reflejar aquí, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ese es el ancho de la columna, pero de la columna en vista de datos. Aquí tenemos alineación. Fíjense que alinea a la izquierda, a la derecha, al centro. Esto es para alinear el texto, la cifra de la variable. Tenemos la medida. Aquí tenemos 3 medidas. Ya vamos a ver cómo trabaja esto. Y tenemos error. Error es si se refiere a una entrada de datos. O sea, especifica cómo se utiliza en la generación de modelos. Por ejemplo, si es entrada o si es salida o un objetivo de la información que estamos manejando. Vamos a empezar aquí. Y fíjense que lo primero que hay que hacer es, en esta fila número 1, colocar un identificador. Eso puede ser la cédula, DNI, un código. En este caso yo voy a colocar N porque se trata de una encuesta y a los individuos le voy a dar individuo 1, individuo 2, individuo 3, ¿ok? Y esta variable, fíjense, ya por defecto aparece numérico. Es numérico porque le voy a asignar un número a cada uno de los individuos. Dejamos la anchura por defecto, los decimales se lo quitamos porque es 1, 2, 3, 4, por lo tanto esta variable o este dato no tiene decimales. En etiqueta, vamos a colocar en etiqueta número, para que identifiquemos de una vez que son números que se le están asignando a los individuos, ¿ok? Valores ninguno, perdido ninguno. La columna la podemos dejar en 8 por defecto. La alineamos, vamos a alinear al centro. La medida, fíjense que esta medida ni es ordinal ni es nominal, o sea, no es una variable categórica. Entonces es escala, coloco escala. Y error por defecto es entrada. Fíjense que si nos vamos a vista de datos, aquí aparece ya la variable. ¿Lo ven? Aquí van a ir apareciendo las variables. Fíjense ustedes que si yo amplío o le doy más anchura a esta columna, como les dije antes, aquí ya aparece la columna con 15. ¿Lo ven? Con 15. Fíjense que si yo aquí le puedo dar hasta 20 y aquí en datos se me va a reflejar en 20. Cuando yo reduzco aquí la columna, su anchura, aquí va a aparecer otra vez la medida que tiene, ¿ok? Vamos a empezar aquí entonces con una variable en sí. Voy a colocar aquí la variable edad, ¿ok? Es una variable cuantitativa y la dejamos en numérica. O sea, es una variable numérica. Le damos a aceptar. Vamos a borrar esto aquí que se metió. Decimales, como es edad, la edad no tiene decimales. O sea, uno tiene 20, 25, 20, 30 años, 40 años. Uno no dice tengo 22 años, punto 55, ¿ok? Por lo tanto, no necesitamos decimales, ¿ok? Etiqueta, pues vamos a colocar aquí edad cronológica. Ahí está, de las personas o de los individuos. Valores tampoco tiene ningún valor. Perdido ninguno. Columna 8, la alineamos al centro y escala, la medida, perdón, es escala. Seleccionamos escala porque es una edad, ¿ok? Es un número. No estamos convirtiendo una variable cualitativa en cuantitativa. Es una variable en sí cuantitativa, la edad, y en este caso es discreta porque no tiene decimales. ¿Estamos claros? Vamos con el sexo. El sexo también es una variable.
vamos a dejar aquí numérica. Como el sexo le tenemos que identificarlo con valores, o por ejemplo femenino 1, masculino 2, o femenino 0, masculino 1, entonces no tiene decimales, tampoco le doy decimales, ok, ahí está. Y en etiqueta voy a colocar sexo de individuo, ahí está. Valores, aquí sí entramos con los valores. Fíjense que le doy doble clic, se abre esta ventanita y voy a decir aquí, voy a sumar y le voy a decir que 1 se lo voy a etiquetar con 1 al sexo femenino. ¿Lo ven? Lo anexamos aquí en más. Y 2 decimos que es masculino. ¿Lo ven? Y le damos aceptar. Le doy aquí y fíjense que aquí tenemos el valor de la variable y la etiqueta, ok. Vamos a dar un poquito más de anchura para que se vea bien. Perdido ninguno, columna 8, alineamos hacia el centro. Y esta es una variable categórica nominal. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía. O sea, uno no dice que primero es femenino y después masculino o viceversa. Independientemente como sea el 1 y el 2, no hay una jerarquía, por lo tanto es nominal. ¿Estamos claros? Vamos con otra variable, voy a colocar aquí estado, ok, numérica, anchura 2. Estamos hablando del estado civil de la persona, pero puse solamente estado. Soltero, casado, divorciado, viudo. Esto no tiene decimales, es una variable categórica. No tiene decimales porque le tenemos que anexar o valorar cada una de estos estados con un número, y en etiqueta colocamos estado civil, ok. Aquí en valores, aquí sí le vamos a asignar valores, ok, a cada uno de estos estados. Fíjense que le damos más y yo voy a decir 1, lo voy a decir que son los solteros, más 2, digo que son los casados, ok, casados, más 3, digo que son los divorciados, ahí está, divorciados, y por último 4, digo que son las personas viudas, ok, o viudos o viudas, como sea, ok, y le damos a aceptar. Y fíjense ustedes que aquí le doy doble clic y está la ventana con los valores y las etiquetas, ok, de esa variable estado. ¿Estamos claros? Vamos a ensanchar un poquito aquí. Perdido ninguno, columna 8, alineación, le doy al centro y en la medida le digo que es nominal. ¿Por qué? Porque no hay un orden jerárquico en los estados civil de la persona. No existe un orden, una jerarquía. ¿Estamos claros? Y ahora, ¿qué viene aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a meter los datos de una escala de Likert, de un cuestionario. ¿Ok? De un cuestionario. Y aquí voy a decir yo, ítem 1, o sea, esas son las preguntas. Ítem 2, para que ustedes vean. Ítem 3, ítem 4, ok, ahí lo tenemos. Estas variables son numéricas, ok, las dejamos tal como está. Como es una escala de Likert, ok, es una variable categórica, no tiene decimales. ¿Estamos claros? Le quitamos los decimales, ok, le quitamos los decimales, ahí está. En las etiquetas podemos colocar, como son preguntas, vamos a darle otro nombre. Voy a colocar aquí asignatura matemática, ok, voy a colocar aquí física, aquí voy a colocar química y aquí voy a colocar estadística. ¿Por qué? Porque voy a preguntar sobre
la dificultad de estas asignaturas a los estudiantes. Valores. Entonces aquí es donde vienen los valores de la escala de Likert. Vamos, ok, abrimos aquí la ventanita y comenzamos a asignar valores. Ok, le damos más y voy a darle un valor 1 a muy difícil. ¿Lo ven? Muy difícil. 2, difícil. ¿Lo ven? Más 3, neutro. O sea que ni es difícil ni es fácil, neutro. 4, fácil. Y por último es una escala de Likert muy fácil. ¿Lo ven? Muy fácil. Ahí está. Le doy a aceptar. Dice, una de las definiciones de etiqueta de valor está incompleta. Vamos a ver. Vamos a darle aquí otra vez. Difícil, neutro, fácil. Ah, ok, faltó una. 5, muy fácil. Ok, ahí está. Y le damos a aceptar. Fíjense que si le doy aquí, aparecen, ok, las variables con los 5 valores. Ahora, para copiar toda esta información, estos valores en la demás, le doy botón derecho aquí, lo copio y aquí lo pego. ¿Lo ven? Lo pego y lo pego. Y ya todas tienen su valor. Esta variable es categórica, ¿ok? Es categórica. Vamos a alinear aquí de una vez al centro. Al centro. Al centro. Al centro. Y en la medida colocamos que es categórica ordinal. ¿Ok? Seleccionamos ordinal. Y ahí la tenemos, ordinal. ¿Por qué es ordinal? Porque yo le estoy dando una jerarquía del 1 al 5. Y empiezo con 1 muy difícil, con 2 difícil, con 3 neutro, 4 fácil y 5 muy fácil. De tal manera que hay una jerarquía. Y fíjense, vamos a dejar esto hasta aquí. Nos vamos a la vista de variables. Y fíjense que aquí tenemos ya las vistas de datos. Arreglamos esto aquí. Aquí tenemos los ítems. Ok, y vamos a empezar a introducir los datos para ver cómo se ve esto. Individuo número 1, edad 32, sexo, digo que es masculino, el estado, le digo que está soltero, y aquí voy a decirle que le resultó difícil la asignatura matemática, le resultó fácil la física, difícil química y neutro estadística. De esta manera nosotros vamos llenando. Ok, el siguiente individuo tiene 28 años y aquí puede ser femenino, puede estar casada. Aquí podemos seleccionar 2. Fíjense que podemos colocar el número y aquí 4. Ok, fíjense que ahí vamos llenando nosotros. Aquí colocamos 30 años, aquí colocamos masculino, aquí colocamos 3, vamos a ver que sale divorciado, aquí 3, aquí 2, aquí 4, aquí 5, y fíjense ustedes cómo vamos nosotros llenando aquí en nuestra vista de datos. Ahora sí podemos tener una visión general, que al principio no se veía nada. El SPSS nos da una visión, ok, general, fíjense, de las variables ordinal, nominal y escalar, el porcentaje que hay, ok, y de esta manera nosotros llenamos las hojas del SPS, introducimos los datos, agregamos datos para luego analizar esos datos por aquí. Fíjense que también podemos nosotros aquí en vista de datos, aquí vemos nosotros los números, ¿lo ven? Y le damos aquí y vemos su etiqueta y le volvemos a dar aquí y vemos los números. ¿Estamos claros? Señores, hasta aquí este video. Si te gustó, por favor dale un like.
Si no estás suscrito al canal, suscríbete y por favor compártelo y espero tu comentario. Hasta una nueva oportunidad.